Hoy traemos un vídeo increíble que te dejará con la boca abierta. ¿Estás preparado para conocer los animales más peligrosos del mundo que ya se han extinguido? Así es, estas criaturas aterradoras ya no existen, pero dejaron un legado de historias y curiosidades que te sorprenderán. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, eso nos ayuda mucho a seguir trayéndoles contenido interesante. Miren hasta el final, porque la última recomendación es simplemente la mejor de todas. Y sin más preámbulos, vamos a lo que importa. Número 10. Osos aguagigantes. Los osos aguagigantes, también conocidos como osos de cara corta, fueron una especie extinta de osos que habitaban en América del Norte durante el período Pleistoceno, aproximadamente entre 1.8 millones y 11.000 años atrás. Evolucionaron de antepasados asiáticos que migraron a América del Norte hace unos 2.5 millones de años. Compartieron el continente con otras megafaunas extintas, como mamuts y tigres dientes de sable. Los osos aguagigantes eran una de las especies de osos más grandes que hayan existido. Podían alcanzar hasta 3 metros de altura de pie, con la longitud total del cuerpo variando entre 2.5 y 3.5 metros. En términos de peso, se estima que podían llegar a ser aproximadamente 900 a 1000 kg, lo que los hacía más grandes que los osos polares actuales. Además de su impresionante tamaño, los osos aguagigantes tenían largas y fuertes patas traseras, adaptadas para correr a alta velocidad. A diferencia de otros osos, tenían una cara corta y ancha, de ahí su nombre alternativo osos de cara corta. Sus dientes estaban especializados para aplastar huesos y masticar alimentos duros. Aunque no hay registro fósil de comportamiento predatorio hacia los humanos, los osos aguagigantes se consideraban peligrosos debido a su impresionante tamaño y fuerza. Su apariencia imponente y habilidades físicas probablemente los convirtieron en depredadores formidables. Se cree que cazaban grandes presas, como bisontes y caballos salvajes, y podrían haber competido con los tigres dientes de sable por recursos alimentarios. Número 9. Tigre del Caspio. El tigre del Caspio también era conocido como tigre persa, y era una de las subespecies de tigre más grandes, pero desafortunadamente fue declarado extinto en 2003. Los tigres del Caspio eran nativos de las regiones forestales del este de Turquía, Irán, Mesopotamia y los países de Asia Central hasta la región noroeste de China. Se cree que los tigres del Caspio migraron a la región del mar Caspio desde el este de China. Fueron una de las muchas subespecies de tigres que evolucionaron para adaptarse a hábitats específicos en todo el continente asiático. Los tigres del Caspio eran conocidos por ser grandes y poderosos. Los machos medían generalmente entre 2,7 a 3,85 metros de longitud desde la nariz hasta la punta de la cola y podían pesar de 170 a 240 kilogramos. Las hembras eran más pequeñas, generalmente pesando entre 85 a 135 kilogramos. Habitaban principalmente en regiones de bosques densos y pantanos cercanos a cuerpos de agua, donde había muchas presas. Como todos los tigres del Caspio eran depredadores en la cima de la cadena alimenticia y tenían pocos enemigos naturales. Eran animales extremadamente fuertes y eficientes en sus técnicas de caza, lo que los hacía peligrosos para cualquier animal que cruzara su camino, incluyendo humanos. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de los tigres evita el contacto con los humanos siempre que sea posible y, normalmente solo ataca si está herido o si sus crías están amenazadas. A pesar de estar extintos, estudios recientes de ADN revelaron que los tigres del Caspio están muy estrechamente relacionados con los tigres siberianos vivos y algunos científicos incluso argumentan que estas dos subespecies son, de hecho, la misma. Número 8. Aves del terror. Las Porusracidae, también conocidas como aves del terror o aves gigantes del terror, fueron una familia de grandes aves carnívoras que vivieron durante el período Cenozoico, principalmente en América del Sur. Las aves del terror evolucionaron en América del Sur, un continente que estuvo aislado aproximadamente entre 66 millones y 2.6 millones de años atrás, lo que permitió la evolución de una fauna única y diversa.
La mayoría de las aves del terror habitaban las llanuras abiertas y las áreas de bosque de América del Sur, aunque algunas especies, como el titanis, migraron a América del Norte durante el Gran Intercambio Americano, cuando ambos continentes se conectaron a través del Istmo de Panamá. Las aves del terror eran notables por su gran tamaño. Algunas de las especies más grandes, como el brontornis y el titanis, podían alcanzar alturas de 2.5 a 3 metros y pesar hasta 150 a 200 kilogramos. Eran de los depredadores terrestres más grandes de su tiempo. Las aves del terror eran depredadores tope. Tenían picos grandes y poderosos, diseñados para matar y desmembrar a sus presas. Además, sus patas fuertes les permitían correr a altas velocidades, lo que las convertía en cazadoras eficientes. Aunque eran aves, se cree que la mayoría de las aves del terror no podían volar. En cambio, se adaptaron para ser corredoras eficientes. Además, a diferencia de muchas aves modernas, se cree que las aves del terror no cuidaban sus huevos en nidos, sino que los enterraban como los cocodrilos modernos. Número 7. Tigre de Bali. El tigre de Bali era una subespecie de tigre encontrada exclusivamente en la isla de Bali, en Indonesia. Desafortunadamente, este tigre fue declarado oficialmente extinto en 1937, siendo la primera subespecie de tigre en desaparecer en la era moderna. Se cree que el tigre de Bali, al igual que otras subespecies de tigre de Indonesia, se originó a partir de tigres de Asia continental que migraron hacia el archipiélago indonesio durante el período del Pleistoceno. El tigre de Bali era la subespecie más pequeña de tigre, con los machos midiendo aproximadamente de 220 a 230 cm de largo desde la cabeza hasta la punta de la cola, y las hembras alrededor de 190 a 210 cm. Los machos pesaban alrededor de 90 a 100 kg, mientras que las hembras pesaban de 65 a 80 kilogramos. Como todos los tigres, el tigre de Bali era un depredador tope, lo que significa que ocupaba la parte superior de la cadena alimentaria en su hábitat. Eran cazadores poderosos y eficientes, capaces de derribar presas mucho más grandes que ellos mismos. Debido al pequeño tamaño de su hábitat en Bali y a la intensa presión de la caza, el tigre de Bali siempre tuvo una población reducida. Sin embargo, eran muy importantes en la mitología y cultura balinesa, donde a menudo eran vistos como guardianes espirituales. Número 6. Serpiente marina mosasaurio. Los mosasaurios fueron un grupo de reptiles marinos que vivieron durante el período Cretácico, hace aproximadamente 66 a 100 millones de años. Se cree que los mosasaurios evolucionaron a partir de un grupo de lagartos semiacuáticos conocidos como aigialosaurios a principios del período Cretácico. Con el tiempo, estos animales se adaptaron cada vez más a la vida marina. La especie más grande, Mosasaurus hoffmanni, podía alcanzar longitudes de hasta 17 metros. El peso de estos animales es más difícil de estimar debido a la falta de fósiles completos, pero es probable que los mosasaurios más grandes pesaran varias toneladas. Los mosasaurios eran criaturas oceánicas y se encontraban en todos los océanos del mundo durante el final del período Cretácico. Eran especialmente comunes en mares poco profundos cerca de la costa. Como muchos de los reptiles marinos más grandes, los mosasaurios eran depredadores tope. Tenían una mandíbula poderosa equipada con dientes afilados, que podían usar para cazar peces, tortugas, moluscos e incluso otros mosasaurios. Además, probablemente eran nadadores rápidos y ágiles, capaces de emboscar a sus presas con un rápido golpe. Una característica interesante de los mosasaurios es que, al igual que otros reptiles marinos, probablemente tenían que salir a la superficie para respirar, a pesar de estar completamente adaptados a la vida marina. Además, se cree que daban a luz crías vivas en lugar de poner huevos, como la mayoría de los reptiles. Número 5. León de las cavernas. El león de las cavernas fue una subespecie de león que vivió en Europa durante el Pleistoceno hasta el Holoceno temprano, aproximadamente hace 370.000 a 10.000 años. Se cree que el león de las cavernas desciende del león europeo, Panzereleo fossilis, que migró a Europa desde África hace unos 700.000 años. Panzereleo spelaea es considerado por muchos investigadores como una subespecie del león moderno.
Los leones de las cavernas eran uno de los felinos más grandes que han existido. Los machos medían hasta 3,2 metros de longitud sin contar la cola, con hombros de aproximadamente 1,2 metros de altura, y podían pesar hasta 300 kilogramos. Las hembras eran un poco más pequeñas. El arte rupestre del período paleolítico a menudo retrata leones de las cavernas, lo que sugiere que eran una parte importante de la vida para los humanos de la época. A diferencia de los leones modernos, los machos de los leones de las cavernas aparentemente no tenían melena, o tenían una melena muy pequeña. La extinción del león de las cavernas probablemente fue causada por una combinación de cambios climáticos al final del último período glacial y la presión de la caza por parte de los humanos. Los últimos leones de las cavernas conocidos vivieron en la región actual de Alaska hace unos 10.000 años. Número 4. Oso de las cavernas. El oso de las cavernas fue una especie de oso que vivió en Europa durante el Pleistoceno, hace alrededor de 300.000 a 15.000 años. El oso de las cavernas pertenece al género Ursus, que incluye al oso pardo y al oso polar modernos. Se cree que se originó de Ursus etruscus, un oso primitivo que vivió en Europa durante el Pleistoceno inferior. El oso de las cavernas era uno de los osos más grandes que han existido. Los machos podían llegar a medir hasta 3,5 metros de longitud y una altura de hombro de hasta 1,7 metros cuando estaban de pie. Podían pesar entre 400 y 500 kilogramos. Como todos los osos, el oso de las cavernas era potencialmente peligroso debido a su gran tamaño y fuerza. Sin embargo, el análisis de fósiles sugiere que podrían haber sido más dependientes de la vegetación para su alimentación que otros osos, lo que indica que podrían haber sido menos agresivos. El oso de las cavernas tiene una larga asociación con los humanos en el arte y mitología. A menudo son retratados en pinturas rupestres del Paleolítico superior y son una característica común en los mitos y leyendas de muchas culturas europeas. Número 3. Tiburón megalodonte. El megalodonte es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente de hace 23 a 3,6 millones de años, desde el Mioceno hasta finales del Plioceno. El origen del megalodonte es objeto de debate. Algunos científicos creen que puede haberse originado a partir del tiburón Otodus obliquus, que vivió en el Paleoceno y el Eoceno, mientras que otros proponen que podría ser descendiente del tiburón Carcharodon carcharias, basándose en similitudes en la estructura dental. El megalodonte fue uno de los mayores depredadores vertebrados que han existido. Se estima que podría haber alcanzado una longitud de 18 metros o incluso más, basándose en el análisis de dientes fosilizados y vértebras preservadas. El peso de los megalodontes es más difícil de estimar, pero se cree que los individuos más grandes podrían haber pesado alrededor de 50 a 60 toneladas. Como uno de los mayores depredadores que han existido, el megalodonte era extremadamente peligroso. Eran depredadores tope y probablemente se alimentaban de grandes animales marinos, como ballenas y otros tiburones. La forma y el tamaño de sus dientes sugieren que eran capaces de infligir grandes daños a sus presas. La principal evidencia que tenemos del megalodonte proviene de sus dientes, que son los fósiles más comunes encontrados y pueden alcanzar longitudes de hasta 18 centímetros. Además, a diferencia de los tiburones modernos, se cree que el megalodonte podría haber dado a luz crías completamente formadas que eran muy grandes, tal vez incluso de hasta 2 metros de longitud. Número 2. Tyrannosaurus rex. El T-Rex vivió durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, en la región que hoy es América del Norte. Forma parte del grupo de dinosaurios conocidos como terópodos, que incluye a todas las aves modernas y sus ancestros. El T-Rex fue uno de los carnívoros terrestres más grandes de todos los tiempos. Podía crecer hasta unos 12 a 13 metros de longitud y alcanzar alturas de hasta 4 a 5 metros en la cadera. Se estima que los adultos de T-Rex podían pesar entre 6 y 9 toneladas. El T-Rex era un depredador de nivel superior, posiblemente uno de los más poderosos de todos los tiempos. Tenía una de las mordidas más fuertes de cualquier animal terrestre conocido. Además, sus dientes, que podían crecer hasta 30 centímetros de longitud, estaban diseñados para aplastar los huesos de sus presas. Una de las principales curiosidades sobre el T-Rex es la proporción de sus brazos en relación con el resto del cuerpo. Eran muy pequeños, con apenas 1 metro de longitud,
lo cual es extremadamente corto en comparación con el resto de su enorme cuerpo. Sin embargo, eran muy fuertes y tenían 2 dedos en cada mano, terminados con largas y curvas garras. Número 1. Tigre dientes de sable. El Esmilodon, comúnmente conocido como el tigre dientes de sable, es una de las especies más famosas de felinos prehistóricos. El Esmilodon vivió en América del Norte y del Sur durante el Pleistoceno, entre aproximadamente 2.5 millones y 10.000 años atrás. Pertenece a una subfamilia de felinos conocida como Machairodontinae, que se caracteriza por tener caninos superiores largos en forma de sable. El tamaño del Esmilodon variaba según la especie. La especie más grande, Esmilodon papielite, que vivía en América del Sur, podía alcanzar una altura de hombro de hasta 1.2 metros y medir hasta 2.6 metros de largo, sin incluir la cola, que era relativamente corta. Se estima que los Esmilodon papielite podían pesar entre 220 y 400 kilogramos. Los esmilodones estaban adaptados a una variedad de hábitats, incluyendo bosques, sabanas y posiblemente áreas semidesérticas. La mayor cantidad de fósiles se ha encontrado en los pozos de alquitrán de La Brea, en Los Ángeles, lo que sugiere que eran comunes en ambientes de llanura. Los esmilodones eran peligrosos principalmente debido a su tamaño y fuerza, así como sus largos y afilados colmillos superiores, que podían alcanzar los 28 centímetros de largo. Se cree que eran capaces de abrir la boca en un ángulo de hasta 120 grados, lo que les permitía morder profundamente a sus presas. A diferencia de los felinos modernos, los esmilodones tenían una estructura bastante robusta, con extremidades anteriores particularmente fuertes. Se cree que eran excelentes emboscadores, pero no estaban adaptados para perseguir a alta velocidad. Además, sus famosos dientes en forma de sable eran en realidad bastante frágiles y podían romperse durante la caza, lo que sugirió a los investigadores que utilizaban un enfoque cuidadoso para matar a sus presas, probablemente enfocándose en áreas vitales como el cuello. Que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo hoy. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Y quiero saber de ustedes, ¿cuál de estos animales les pareció más impresionante? Dejen su comentario aquí abajo, nos encanta saber su opinión. Y si les gustó este vídeo, estoy seguro de que les encantará el próximo. Recomiendo que vean 10 de los animales más grandes de su especie, estoy seguro de que se sorprenderán. Muchas gracias por ver. Hasta el próximo vídeo.